¿Qué te mantiene atrapado en el mismo lugar? El pueblo de Israel en Egipto clamaba por todo lo que sufrían. Estaban siendo esclavizados, torturados, sus derechos vulnerados y necesitaban tener una vida libre y próspera. Pero en realidad, además de libres, también iban a ser probados para saber qué había en su corazón. Como vemos, durante el desierto, muchos miraban atrás. Muchos desearon volver. Muchos se enfocaron solo en la carne que comían en el pasado, prefiriendo volver a la esclavitud. Salieron de Egipto, pero Egipto seguía en sus corazones. Y así lo fueron evidenciando durante su recorrido por el desierto. ¿Sería justo que llegaran a la tierra de promesa con mentalidad de esclavos? No, ¿verdad? Muchos de ellos preferían la esclavitud conocida que la libertad que requería fe. Y es curioso cómo la memoria del ser humano edita el pasado cuando el presente se vuelve difícil. Es decir, mi matrimonio no era perfecto, pero al menos mi esposo estaba conmigo. Omites o ni siquiera te enteras de que Dios no te estaba pidiendo un matrimonio perfecto, pero sí un matrimonio que le honre y le glorifique, un matrimonio que sea ejemplo para tu descendencia y para el mundo entero. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fue una de las reflexiones del pueblo al no ver lo que le habían prometido. Esa fue la semilla que su boca sembró en su alma, semilla de incredulidad. Y la incredulidad no solo no te permite creer, sino que te lleva a justificar aún viendo milagros. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Cuando no conoces a Dios, no conoces su carácter, no conoces sus principios, no conoces su voluntad, el enemigo va a introducir a tu mente ese tipo de interrogantes para que veas a Dios como un Dios cruel que permite tu situación por capricho, que no se duele de aquello que estás pasando y que no tiene un propósito para tu vida. Porque es que el enemigo quiere que tú sigas manteniendo la mentalidad de esclavo. Y no, señores, no más mentalidad de esclavos. El Señor llegó para dar libertad. Primero a ti, para que aprendas a luchar sin cargas que no son tuyas. Para que aprendas a luchar con entendimiento y que al desierto vayas liviana, porque lo único que necesitas son las armas que Dios pondrá en tus manos y en tu boca para rescatar al cautivo y levantar hijos libres en tu generación. Pero te resumo esa porción de la palabra en 3 puntos claves. Número 1, contexto. Israel dudó tras el reporte de los espías sobre Canaán. Número 2, la causa. Ver las maravillas de Dios y aún así no creer ni obedecer. Tercero, la consecuencia. No entrar a la tierra prometida, con excepción de Caleb y Josué. Pero ¿qué fue lo único que faltó para ser una vez más perdonados y teniendo en cuenta la intercesión de Moisés? Pues creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. La fe es lo que nos permite ver más allá de lo visible. ¿Qué sucede cuando no crees? Números 14, 22, 23 dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Quieres ver tu milagro? Cree con convicción, cree con certeza, agrada a Dios. No cierres la puerta antes que el cielo termine de hablar. A veces no todo lo incómodo viene del diablo. Muchas veces los zarandeos también vienen de Dios, porque esas veces has caído en una zona de confort, resignándote a ver pasar a otro delante de ti, obteniendo su galardón. Y tú solo te has quedado dudando, murmurando, quejándote y criticando. Sentirte atrapado en el mismo lugar es una sensación estancante, ya sea en un trabajo insatisfactorio, una rutina monótona o un estado emocional. A menudo por miedo al cambio o por falta de dirección. Para superar esto, es crucial cerrar ciclos repetitivos, actuar con conciencia y asumir la responsabilidad de lo que debes cambiar.
El no salir de esa mentalidad te genera un impacto emocional. Esta sensación puede generar frustración, desánimo y la percepción falsa de que no hay progreso. Rompe el ciclo. Haz la diferencia, porque esto ocurre cuando se eligen acciones distintas y conscientes, en lugar de reaccionar de la misma manera que te estancó antes. Da el primer paso, aunque abrumador. El cambio comienza al decidir actuar, incluso sin saber exactamente cómo, pues tu guía es el Espíritu Santo y eso es suficiente. Ten en cuenta la perspectiva. No ver resultados inmediatos no significa que no haya crecimiento ocurriendo. La clave está en tomar la responsabilidad personal para cambiar el rumbo, rompiendo con la inercia del mismo lugar. La Biblia aborda la sensación de estar atrapado o estancado con mensajes de esperanza, justicia divina y perseverancia. Pasajes como el Salmo 9:15 mencionan cómo los malvados caen en sus propias trampas, tras que Proverbios 12:13 asegura que los justos salen del apuro. La confianza en Dios y la acción correcta son clave para salir del estancamiento, pero algunas veces ese estado de estancamiento es consecuencia de las acciones. El Salmo 9:15-16 describe que las naciones quedan atrapadas en la misma red y fosa que ellas mismas prepararon, sugiriendo que a veces el estancamiento es consecuencia directa de las malas acciones. Por ejemplo, el estancamiento por pecado. Y no hablo solo del adulterio, fornicación, etc. La incredulidad y de hecho el tener fe y no ponerla por obra también cuenta como pecado. Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Santiago 4:17 dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Proverbios 12:13 indica que el malvado se enreda en la iniquidad de sus labios, atrapándose a sí mismo con sus propias palabras. Pero el justo escapa de esa angustia y mucho cuidado con las actitudes del corazón. El egoísmo, el orgullo, la ira, la falta de amor cuentan. Pero claro que hay una esperanza de salir. Jeremías 31:17 ofrece una promesa divina de esperanza, señalando que hay un futuro y que los hijos volverán a su territorio, indicando que la situación de estar atrapado es temporal. Pero la necesidad de acción y de fe es fundamental. Mateo 7:24-27 ilustra que construir la vida sobre la roca, o sea, Jesús y su palabra, permiten resistir tormentas y no caer o quedar destruido cuando vienen tiempos difíciles. La Biblia enfatiza que Dios es capaz de liberar y dar un nuevo comienzo, transformando la inmovilidad en propósito. Dios no te quiere inactivo, no te quiere inactiva espiritualmente, porque eso te lleva a la falta de crecimiento en la fe y tibieza en la relación con Dios, lo cual es opuesto a la madurez que Él espera. Descuidas tus dones y te lleva a la falta de fruto. Apocalipsis 3:15-16 amonesta contra la indiferencia, ni frío ni caliente, mientras que Juan 15:2 subraya la necesidad de dar fruto, advirtiendo que la falta de este lleva al estancamiento. Cuidado con el peligro de la comodidad. La Biblia relata cómo el pueblo de Dios a veces se acomodó demasiado tiempo en un lugar, indicando que el estancamiento a menudo ocurre cuando no se avanza hacia las promesas de Dios. La Biblia ofrece soluciones para salir del estancamiento. Primero, gratitud. Dejar la queja y agradecer a Dios por lo que se tiene, rompiendo el espíritu de estancamiento. Número 2, acción y fe. Volver a la palabra de Dios, orar y activarse en los dones recibidos. Tercero, comunidad. Busca el ánimo mutuo para evitar el endurecimiento del corazón. Familia, en resumen, el estancamiento es un llamado a la acción para salir de la rutina espiritual y retomar el crecimiento, confiando en que Dios ayuda a superar las temporadas de desánimo. Lo que Dios te revela, lo que Dios te muestra, no es para acariciarlo. En este momento o en este caso me refiero a que Dios te está mostrando que hay un tipo de estancamiento en tu vida, en tu proceso, y es para que salgas de ese lugar espiritualmente hablando.
Te invito a no descartar, a no desechar, a no dar por insignificante el proceso de autoevaluación. Este te ayuda a identificar lo que está faltando, lo que está sobrando en tu proceso. No tienes que esperar que llegue un profeta o que tu pastor te hable. Ve en oración a tu lugar sagrado, a tu cuarto de guerra y pídele al Señor que te muestre, que te revele qué es aquello a lo que tu alma se está resistiendo, qué es aquello que tú no puedes ver o percibir de tus propias acciones. Dile que te muestre si eres tú misma quien está estancando tu avance. Y así como Él te mostrará el problema, te aseguro que también te dará la solución. Si el caso es como habla Hebreos 6, del 11 al 12, pasaje que dice para que no seáis perezosos. Si la diligencia se refiere a avanzar, entonces palabras como perezoso y flojo se refieren a estar estancado. Observemos en este pasaje que el escritor no niega ni minimiza la posibilidad de pereza o lentitud espiritual. Pero veamos cuando el estancamiento es por miedo. Segunda de Timoteo 1, del 7 al 8 dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios había equipado a Timoteo para la obra de evangelista, pero Timoteo estaba estancado. El miedo había reducido sus llamas a meras brasas. ¿Cómo se manifestaba su estancamiento? Parecía vergüenza, parecía renuncia a sufrir por Jesús. Por lo tanto, el estancamiento significaba silencio en lo que respecta al evangelio. Por eso Pablo insta a Timoteo a avivar esas brasas. Analicemos también otro pasaje, esta vez del último libro del Apocalipsis. Apocalipsis 3, leemos a partir del versículo 15. Dice: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así que, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico y he prosperado y no necesito nada, sin darte cuenta de que eres un desventurado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Entonces, en este pasaje, ¿dónde vemos estancamiento espiritual? Claro que sí. Es que ser tibio es lo mismo que estar estancado. Para ser claros, tanto caliente como frío, en este pasaje se refieren a frutos espirituales. Y su estancamiento era resultado de su pecaminoso sentido de autosuficiencia. ¿Ven eso en el versículo? Decían: soy rico, he prosperado y no necesito de nada. Así como Dios habló por medio del escritor de Hebreos, aquí vemos al Señor abordando con amorosa firmeza otro caso de estancamiento espiritual. Pero si volvemos a Hebreos, creo que también tenemos que pensar en el estancamiento y tu audición. Hebreos 5, del 11 al 12. Sobre esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, ya que se han vuelto sordos porque aunque ya deberían ser maestros, necesitan que alguien les vuelva a enseñar los principios básicos de la palabra de Dios. Necesitan leche, no alimento sólido. Lo interesante de la palabra traducida como lento en griego es la misma palabra que vimos en Hebreos 6:12, perezoso, puesto que se han vuelto perezosos para oír. O como dice otra traducción, se han vuelto demasiado perezosos para entender. ¿Cómo se manifiesta ese estancamiento? Parece una incapacidad para escuchar y manejar la palabra con madurez. Ya deberían ser maestros, pero no lo eran. Por lo tanto, necesitaban volver a lo básico. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Significa que cuando tú y yo nos sentimos espiritualmente estancados, debemos tener presente que nuestra condición afectará la forma en que escuchamos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, primero, reconoce que no le falta nada a la palabra de Dios. Segundo, ora a la luz de esta lentitud para oír. Pídele a Dios que abra los oídos de tu corazón.
Hebreos 6, 7 al 9. El Señor nos llama a la diligencia para que tengamos la plena seguridad de la esperanza hasta el final. Escuchen lo que los versículos 7 y 9 nos dicen sobre la esperanza. Porque la tierra que ha bebido la lluvia que a menudo cae sobre ella y produce una cosecha útil para quienes la cultivan, recibe una bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, es inútil y está cerca de ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el estancamiento espiritual? Piénsenlo. El tono tranquilizador y las palabras alentadoras de este escritor nos recuerdan que la complacencia, la terquedad, la falta de propósito, el estancamiento espiritual no son un argumento definitivo contra la autenticidad de nuestra salvación. O dicho de otro modo, que te sientas estancado no significa que no pertenezcas a Dios. Ahora, ¿puede el estancamiento espiritual llevarnos a reconocer que nuestra fe nunca estuvo verdaderamente centrada en Cristo? ¿Que se centraba más en las creencias de nuestros padres, por ejemplo? ¿O a lo mejor en lo que queríamos que Dios arreglara en tiempos de crisis? ¿O en alguna versión autosuficiente del Evangelio? Escucha cómo Pedro describe su llamado como siervo de Dios. Considero justo, mientras estoy en este cuerpo, estimularos con recordatorio. Segunda de Pedro 1:13. ¿Ves ahí otra referencia al estancamiento espiritual? La palabra griega que Pedro usa aquí describe la imagen de una persona dormida o de aguas tranquilas. Suena muy bien hasta que aprendemos que el objetivo es despertar o ser estimulado. La palabra de Dios debería despertarnos, ¿no? Deberíamos escuchar en su palabra el llamado a correr, a luchar, a trabajar, a crecer en su gracia. Pero yo no quiero que te quedes creyendo que el estancamiento espiritual siempre es el resultado de la terquedad, de la pereza o de la negligencia espiritual. Puede serlo, sí, pero también puedes sentirte estancada porque las experiencias difíciles te han atado de forma dolorosa y paralizante. Quizás deseas desesperadamente salir de esa situación, avanzar, pero te sientes estancada y no sabes qué hacer. En esos casos o en casos como este, ten en cuenta que no importa cuán estancado esté el proceso, siempre hay una oportunidad para responder con fe. Por ejemplo, una persona que atraviesa una experiencia dolorosa podría no ser capaz de cambiar sus sentimientos o simplemente superarlos, pero puede responder con fe. Solo dispón tu corazón y acciona. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, te dice el Señor.